Quería traer una palabra, sobre todo para reflexionar sobre lo que se nos ha estado hablando en este tiempo, Dios a la Iglesia. ¿Es Jesucristo suficiente? ¿Es Jesucristo bastante para cada uno de nosotros? Y no es para que la respondáis en alto, sino para que reflexionéis sobre ella. Quiero hablar de dos personajes de la Biblia, sobre todo uno del Antiguo Testamento, de Noé voy a hablar, y de Pablo, y si me ponen los textos de Génesis 6, del 8 al 14. Lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente, pero quiero que lo pongan en Reina Valera para que lo sigáis. Dice: pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea, por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Y sigue describiendo cómo quiere Dios que Noé haga el arca. Y dice en el versículo 22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Vemos que Noé habla muchas cosas bonitas de Noé, ¿no? Dice que fue justo, que andaba con Dios, que como andaba con Dios y era justo, pues Dios lo libró a él y a su familia, ¿no? De la destrucción de la tierra de ese momento. Si Dios destruyera la tierra ahora, ¿a cuánto salvaría Dios de nosotros? ¿Nos vería justos? ¿Vería que vivimos en santidad? ¿Vería que realmente vivimos unidos? ¿Que no hay corrupción en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón? Dice, Noé no fue castigado por la maldad de sus días. Se dirigía al lado contrario del camino que el mundo de sus días seguía. Es decir, que él andaba en contra de la corriente del mundo. O sea, en contra de las tradiciones de aquel tiempo, en contra de lo que la gente pensaba, de lo que la gente decía, por lo que la gente se movía. ¿Caminas tú en contra de la corriente de este mundo o eres un corrupto? Y todos pensamos, caminamos en contra de la corriente de este mundo. Pero cuando llegan las Navidades, parecemos uno de ellos, parecemos una persona que no conoce a Dios, o realmente ven que somos diferentes, como era Noé. Caminamos realmente en el día a día, todo es paz, todo es amor, todo es alegría. Como ahora todo el mundo es paz y amor, porque todo el mundo somos todos iguales, todos con los mismos derechos, o eso dicen, o eso nos quieren vender. Y realmente nosotros pensamos como ellos, o dejamos claro cuáles son nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir. ¿Se nota? ¿Se nota esa relación con Dios? Porque en Noé se notaba, dice, y anduvo en íntima comunión con Dios. En íntima. Eso quiere decir de una conexión constante. Una conexión de la que se nos ha estado hablando. ¿Ya están hechos los deberes para cada uno de nosotros? Venir a la iglesia no significa nada. Principalmente porque nosotros, cada uno de nosotros, somos la iglesia. Somos el templo de Dios y del Espíritu Santo. ¿Y puede vivir el Espíritu Santo en un corazón en el que hay corrupción? ¿Puede vivir el Espíritu Santo en la vida de alguien cuya mente es corrupta? Porque todos podemos parecer cristianos, porque todos podemos venir a la iglesia y todos podemos decir que creemos en Dios. Pero ¿eso nos hace vivir en santidad? O sea, ¿eso es la santidad para Dios? ¿Por qué no? Eso no es la santidad para Dios.
Para poder vivir en santidad hay que andar como anduvo Noé, en íntima comunión con Dios. Y si no es así, seguramente hay áreas en tu vida en las que todavía hay corrupción. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo? ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida? Si no dejas que el Espíritu Santo haga su trabajo. Si no dejas que en los lugares donde hay oscuridad todavía y hay corrupción, el Espíritu Santo entre y haga su obra. ¿Por qué no fue castigado por la maldad de sus días? Porque era diferente. Era un hombre justo, un hombre que vivía en santidad, dice la Biblia. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo podía ser justo y vivir en santidad? Caminando en íntima comunión con Dios, obedeciendo. En el capítulo 14, y a partir de ahí se relata cómo Dios manda a Noé, le habla y le dice cómo lo quiere, le ordena. No está diciendo, ay, Noé, ¿te apetece hacer un arca así, ya está? Y si quieres sigue mis pasos, si no, mira, la pintas de rosa. Si te gusta más rosa, verde o naranja, tú píntala. No, dice, quiero que la hagas así, y le da las instrucciones. Pero lo más bonito es ver cómo en el versículo 22, entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Exactamente. Eso quiere decir que si Dios le dijo, el clavo lo pones aquí, lo puso aquí. No lo puso 2 centímetros más para abajo porque a Noé le pensaba que iba a estar más segura la barca, o porque pensaba que quedaba mejor, o porque era su gusto personal. Él dejó sus pensamientos, dejó lo que opinaba, lo dejó todo para hacer exactamente lo que Dios había dicho. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imiten las conductas de este mundo, ni las costumbres, ni las tradiciones, porque la moda la seguimos prácticamente todos. Pero incluso hay cosas en la moda que no deberíamos tampoco de seguir, si realmente somos hijos de Dios. Porque hay cositas en la ropa que se te ve el alma con ellas. No hace falta, mira, eso de que nos postramos ante Jesús y rendimos nuestro corazón, mira, el resto del mundo con la ropa que ahora lleva la gente, nos pueden ver también todo, porque es impresionante. Entonces, un hijo de Dios tiene que ser diferente en todo. Y es verdad que esas diferencias a veces causan gracia a los demás. Hacen bromas, se ríen, sin ofender, porque hoy el respeto está por encima de todo. Pero se ríen, no nos aceptan, nos marginan, quedan todos para comer, pero a lo mejor a nosotros no nos avisan, nos critican a las espaldas, pero luego eres súper legal, tío, súper buena persona, cuenta conmigo, pero luego no es así. Dice, no imiten, no si te apetece no imitas. O sea, si a ti no te apetece, mira, haz lo que hace todo el mundo. No imiten. Es claro la palabra de Dios. No imiten, no. Ahí no da espacio a que nosotros podamos pensar, dialogar, negociar con el Señor. No. Dios manda, no imiten. Apartaos de las corrientes de este mundo. Apartaos de las pasiones. Apartaos de todo lo que tu carne quiere. Apártate, déjalo, entrégalo. Ejemplo, Noé. Para Noé, Jesucristo fue suficiente. Para Noé seguramente se rieron de él. Estuvo muchos años montando y pregonando salvación, montando la barca y pregonando salvación. Pero fue suficiente. O sea, que Dios haya mandado a su único hijo a morir, le fue suficiente para obedecer. Le fue suficiente. No lo puso en duda. No dudó, no. Fue suficiente. Para Noé fue suficiente. ¿Es para ti, Jesús, suficiente para dejar de hacer lo que sabes que no debes, pero aún así sigues haciendo? ¿Es suficiente Jesucristo para ti, para que le dejes transformar tu corazón y tu mente, aunque a veces eso trae dolor, incomodidad, enfado, rabia, miedos? ¿Pero es suficiente lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Es suficiente para decir, no importa lo que sea, lo dejo, te lo entrego, lo que sea, aunque duela, aunque patalee,
aunque esto no vaya a durar un día, aunque vaya a estar años pasando por el fuego para ser una nueva criatura. Sí, puede ser todo eso, doloroso, largo, el proceso, la espera, pero es suficiente lo que Jesús hizo. Es suficiente para podernos acercar al Padre y conocer su corazón, sobre todo si queremos conocer cuál es su voluntad para nuestra vida diaria. No para nuestra vida en general, qué voy a hacer dentro de 20 años, dónde estaré, no, para el día a día. Dice que Noé, en 2 de Pedro 2:5, es que no lo tengo aquí escrito, 2 de Pedro 2:5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo aparte de Noé y a los 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo. Noé advirtió al mundo del justo. Ya decía yo que esta versión no me sonaba. 1960. Y dice, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Pregonero de justicia lo llama la palabra. Pregonero de justicia. Pregonero, ¿qué es ser pregonero? El que divulga, el que proclama, el que predica. Esto no quiere decir que solo tu boca habla. Eso quiere decir que tus hechos también muestran lo que estás hablando. Por 120 años anunciaba el diluvio venidero para que se arrepintieran. No se cansó, no se quejó, porque Jesucristo era suficiente. No solo se preocupó de salvarse, sino que se preocupó de la salvación de otros. Esta iglesia es una iglesia que evangeliza. Pero tú, ¿te estás preocupando de la salvación de otros? No es solo de tu familia, porque si a nosotros como a Noé nos hubieran dicho, venga, que tú y tu familia sois salvos, seguramente a los 10 años tú hubieras dicho, mira, que se rían, ya no les digo nada. Yo voy a seguir montando mi arca, que el día de mañana, cuando venga el diluvio, yo y mi familia seremos salvos. El resto, yo ya se lo dije. Quien ríe el último ríe mejor, diríamos ahora. Pero no, dice que él no se cansaba. Él, durante 120 años, mientras que Dios le dio la palabra, hasta que eso ocurrió, él divulgó. Él fue un pregonero de justicia, él divulgó la salvación. ¿Eres tú un hombre o una mujer que reflejan la justicia de Dios? ¿Proclamas su verdad y te preocupa la salvación de los de tu alrededor? Sí, porque evangelizar, muy bien, hablar de Dios, un folleto, Dios te ama, Dios ha cambiado mi vida, también la tuya. Pero no es eso. No solo es eso. Sin hablar, tus actos, tu forma de hablar ya tienen que estar transmitiendo salvación a otros. Ya tienen que ser como tus palabras y tu forma de ser, tienen que ser como brazos extendidos. No solo en nuestra salvación, no solo en nuestra santidad. ¿Y el mundo? ¿Cómo está el mundo hoy? Porque en aquellos tiempos dice que todos en la tierra eran corruptos, que el mundo estaba lleno de violencia. No podemos decir de este mundo lo contrario. No podemos decir de esta generación, de estos años, que son los mejores. Creo que estamos como en los tiempos de Noé. Que estamos en tiempos donde Cristo no destruirá la tierra, pero Cristo vendrá por su iglesia. ¿Estás siendo un pregonero de salvación? ¿Un pregonero de su justicia o de tu justicia propia? A veces Dios nos pide cosas a la iglesia, incluso personales, y tú te haces así como el loco, como que la cosa no va contigo porque tú dices, ¡buah! Eso todavía, Señor, no. ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¿Por qué sigue habiendo pecado dentro de ti? ¿Por qué sigue habiendo corrupción dentro de ti? Si Jesucristo basta. Él no te está pidiendo un acto mayor que el que Dios hizo al mandar a su único hijo y morir por todos nosotros. Si Jesucristo realmente te basta, es suficiente para tu vida, ¿por qué no? En este tiempo, bueno, estos años, yo sé las cosas de mi carácter que tengo que cambiar. Y desde niña, pues, gracias a lo mejor a haber nacido en una familia cristiana, donde mi padre ha sido pastor, siempre nos han dicho las cosas negativas que habían en nosotros para que aprovecháramos el tiempo y peleáramos por cambiar. Y había una de esas cosas, yo todas, me hacía una lista con todas las cosas malas que yo tengo dentro de mí y oraba, le pedía perdón a Dios y se las entregaba. Pero veía que algunas me molestaban más y entonces me corría más urgencia a cambiarlas. Pero había otras que no. Y una de ellas, por ejemplo,
para mí y en este tiempo, es lo que me ha llevado a compartir esta palabra, es el dominio propio. Sí, yo sabía que tenía la lengua muy larga, que en cualquier momento podía disparar balas a cualquiera, pero no lo veía suficientemente grave, porque me sabía controlar bastante, menos en ciertos momentos, para una vez que salía tampoco era para tanto, y yo decía, bueno. Y yo decía, Señor, es que yo no quiero ser así. Pero como realmente dentro de mí no me molestaba, o sea, no me gustaba, pero no era algo que me molestara, que yo dijera, no quiero ser así. Como no era algo que estaba así dentro de mí, no era algo que yo decía, ya, no puede estar más en mí, ¿qué estoy transmitiendo con esto? Como no me importaba el reflejo que yo estaba teniendo hacia el resto, como no me importaba que Dios había muerto por todos mis pecados y aún así yo estaba a gusto viviendo con ellos, como no me importaba, tampoco lo peleaba mucho. Así me acordaba en ese momento y si no ya pues a todo lo pasado, Señor, perdóname. Y el Señor me dijo, Esther, no. Y no digo que Dios ya la haya cambiado, ¿no? Estamos en ello. Pero la rabia, yo hablaba de que es difícil, ¿no? De que duele, de que es incómodo cuando Dios te pide algo. Porque la rabia que me da a veces tener que callarme y a veces sé que tengo razón. O sea, no porque a veces que no la tengo, pero a veces que sé que tengo razón, me la han dado, pero saber que no debo de contestar ni decir todo lo que se me pasa por la cabeza es hasta llorar me pongo a llorar de la rabia, donde no puedo y no me daba cuenta del daño que me hacía. Y yo decía, Señor, y estaba orando por eso en este tiempo y me dice, Jesucristo, basta. Y me pasó lo mismo con lo de subir aquí a predicar. Yo no quería compartir y sabía que tenía que hacerlo, que Dios me estaba llamando a hacerlo. Y yo decía, no. Por eso me dan que no. Yo decía que no. Que eso, no, Señor. Ya en un futuro ya vemos, ¿vale? Que hoy soy muy joven todavía. Y con la misma palabra, Jesucristo, basta. Tú porque tienes vergüenza, yo subí a morir en la cruz. Yo solo te pido que subas a hablar de mi palabra. Yo tuve que morir en la cruz. Subí a una cruz a morir por ti, por esa vergüenza que tú tienes de hablar de mí. Y yo, no, Jesucristo no estaba siendo suficiente para mí como para subir aquí arriba. 2 Corintios 11, del 23 al 28. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero que no lo son. ¿Cuánto duele recibir una puñalada de alguien que crees que es un hermano en la fe? He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Cuántos habéis padecido todo eso? Yo no. Creo que aquí ninguno de nosotros. Pero a Pablo, Jesucristo le bastó. Saber lo que Jesús haría o hizo, ¿le bastó? Bueno, lo que hizo Pablo es después de Jesús. Le bastó. Tener ese encuentro con Dios le bastó. ¿Nos ha bastado a nosotros? Porque Él cambió de la noche a la mañana. Él dejó de ser Saulo para ser Pablo. Él dejó de perseguir para ser un perseguido. Pero no vemos que Pablo se esté quejando. No vemos que Pablo ahí se queje de todo. Y nosotros pasamos una prueba y ya nos estamos quejando. Pasamos un desierto y ya nos quejamos. De las circunstancias de la vida, naturales, que hay cosas buenas y cosas malas, nos quejamos también. Aun cuando sabemos que la palabra pone que los que aman a Dios todo obra para bien, aunque sean cosas o circunstancias de la vida natural, de esta tierra.
Pablo es un ejemplo también en que Jesucristo fue suficiente para él. Dice en 2 de Corintios 12, del 8 al 10, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué podía gozarse en todas esas circunstancias? Porque Jesucristo era suficiente para él. Porque saber lo que él hizo por él, que lo perdonaba, que lo amaba, era suficiente para llevar el Evangelio a cada rincón del mundo. Era suficiente para ser apedreado, para ser encarcelado. Le daba igual la circunstancia. Y nosotros, una enfermedad, él, cuando dice he rogado lo cual 3 veces al Señor que lo quite de mí, habla del aguijón que Dios le había puesto en él. No especifica la palabra qué es exactamente. 3 veces se lo pide a Dios. Nosotros se lo pedimos 10, 20. Que a la tercera Dios nos responde y nos dice que no. 4, 5, 6, la que hagan falta, pero no nos cansamos. Pablo no, entendió que lo que le estaba pasando era para bien, era para mayor gloria, era para Dios. En 2 Corintios 4, del 8 al 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, que no importa lo que esté pasando. No importa, repito, no importa. Jesucristo es suficiente para gozarnos en todo. Jesucristo es suficiente y nos da la paz y la seguridad de que todo lo que nos ocurre, Él tiene el control. En 2 Corintios 4, del 13 al 14, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué tenemos miedo a entregarle a Dios? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué a la Iglesia se le predica una y otra vez, vive en santidad, mira la justicia de Dios y no la tuya, vive en unidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hacemos los deberes. Porque si cada uno hiciera los deberes, si para cada uno Jesucristo fuera suficiente para entregarlo todo, como Noé, como Pablo, no tendríamos esta palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y aún sabiendo que Jesús, el día de mañana vamos a estar allá arriba con Él. Aún sabiendo el regalo que nos hizo muriendo. No es solo el perdón, sino también la salvación, sino también una vida eterna, plena. Aún así, seguimos diciéndole no, seguimos tirándonos para atrás. Y para terminar, ya que toca la justicia, la santidad y la obediencia, que son cosas que se nos han estado hablando en este tiempo, yo quería leer unos versículos que hablan sobre la unidad. Salmos 133:1. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Mateo 18:20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Hechos 2:1. Cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Romanos 12, del 4 al 5 y el 16 dice, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. Y para terminar, Romanos 15, del 5 al 6 dice, que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son versículos que hablan de la unidad, hay muchos más. Hay muchos más personajes que hablan también de la santidad y de la justicia. Yo quería tocar estos dos. Quería tocar algunos versículos de la unidad, porque son versículos que suenan. Son versículos que en este último año Dios ha estado repitiéndonos una y otra vez. Son cosas que está pidiendo y demandando a su iglesia. No si nos apetece. No si nos... Es que, mira, el hermano de al lado dice que la pared
es verde y yo la veo azul. Entonces yo ya con este no me puedo juntar. Porque saltamos enseguida. Es que como no encontramos acuerdos en nada, es que a veces nos fijamos en tantas tonterías, en tantos detalles, en vez de centrarnos en lo que Dios nos está pidiendo y en obedecer. Como hizo Noé, como hizo Pablo, como hicieron muchos otros. Jesucristo basta. ¿Es Jesucristo suficiente para ti? Ahora, ¿respondes en tu cabeza la misma respuesta que al principio? ¿Es Jesucristo suficiente para dejarle que cambie tu corazón? ¿Es Jesucristo suficiente para abrazar al hermano con el que a lo mejor no te llevas muy bien o con el que has tenido rencillas? ¿Es suficiente Jesucristo realmente para llevar a su pueblo a la unidad, a la santidad? Y tú tienes que formar parte del cambio de la iglesia. Y tú tienes que hacer tu parte. Porque somos responsables cada uno. Porque todos somos un cuerpo. Porque cada uno tiene una función. Y nadie es más y nadie es menos. Porque Jesucristo basta. Basta para que todos caminemos en unidad. Basta para que nos preocupemos de la salvación de los demás. Él tiene que ser nuestro motor. Él tiene que ser nuestra pasión. Como hemos cantado en la última canción, apasionados. Eso es ser apasionado. Noé era un apasionado. Pablo era un apasionado. Porque Jesucristo bastaba para ello. ¿Es suficiente para ti? ¿Jesucristo basta para ti? Y con eso os quería dejar. Muchas gracias a los que nos seguís por las redes y nos vemos el sábado a las 11:30 y el domingo también a las 11:30.